¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Destino Rauch, un nuevo año, una nueva temporada. Después de un descanso que nos hemos tomado, hemos decidido a través de la pantalla de Canal 2 retomar con este programa que tanto placer y tantas satisfacciones nos han dado en estos años a través de la pantalla local. Era una cuenta pendiente que teníamos de poder regresar, de poder estar con esos personajes, estas personas, esos conciudadanos de este querido Rauch que siempre tienen algo para contar, o porque viven aquí hace mucho tiempo, o porque han venido y han elegido nuestra ciudad para desarrollar su actividad, su vida familiar, o aquellos que, siendo de nuestra localidad, se han tenido que trasladar a otro lugar y bueno, nosotros los entrevistamos, conocemos su historia de vida, seguramente muy vinculada, como siempre, en los afectos, sobre todo a Rauch. Y en este primer programa, este 4 de abril, arrancando la temporada 2019, quisimos hacerlo con una persona muy cara a los afectos, de quien está conduciendo este programa, y seguramente muy representativa de lo que es la historia de nuestro pueblo. ¿Cómo presentarlo? Escribano, político, historiador, productor agropecuario, dirigente. Es tan polifacética su vida en estos 90 años de vida que tiene, profesor en las escuelas, que es muy difícil definirlo al escribano Jorge Francisco Dumont, a quien vamos a entrevistar. Pero vamos a intentar conocer cada una de sus facetas de este prolífico rauchense. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, che? Bueno, un gusto, un placer poder entrevistarlo. Teníamos esta cuenta pendiente. No, muchas gracias, que se han molestado ustedes en venir hasta mí. Yo no creo que tenga semejante representación para tener una entrevista de este tipo, pero bueno, si es para ayudar, ayudo. Cómo no, como siempre, ayudando. Bueno, estamos en la escribanía, vamos a contarle. ¿Por dónde empezar, Jorge, con usted? Y como hago con casi todos los entrevistados, me gustaría conocer un poquito su historia familiar. Los Dumont, ¿quiénes son los primeros que vinieron a nuestro país y específicamente a Rauch? Bueno, yo de los Dumont he tratado de averiguar, así que si me pongo a hablar va a llevar mucho tiempo. Pero así sintéticamente te puedo decir que mi abuelo llegó acá a la Argentina en el año 84 y se radicó en Lobos. Se tuvo que venir el argentino porque quería casarse con una prima y en Europa no les permitían casarse entre primos. Tuvo una zapatería, el padre era zapatero y él también puso una zapatería en Lobos. Como dato ilustrativo te digo que mi padre nació en la calle 25 de Mayo y Buenos Aires, a 2 cuadras y media de donde nació Perón. Como dato. Su abuelo vino en 1884 y se radicó en Lobos. Aproximadamente en 1884 y al poco tiempo se casó con mi abuela. Con su abuela. Sí. ¿Y su padre en qué año nació, Jorge? Papá nació el 4 de junio de 1892, en Lobos. O sea, a los 8 años de haber arribado su padre aquí, nació su padre, que fue su primogénito, ¿fue o ya tenía otros hijos? No, los Dumont en realidad fueron 7 hermanos, de los cuales 3 murieron chiquitos y quedaron 4. Quedó papá, un hermano Martín que lo seguía, una tía que era Clotilde y el más chico que era Oscar, es decir, el padre de José Gabriel. ¿Y de Oscar Mario? Y de Oscar Mario, por eso se llama Oscar. Sí, perdón. Claro. ¿Y cómo arriba su padre aquí a Rauch? ¿Cuál es el destino que lo trae aquí? Como mi abuelo le fue mal en el negocio porque él trabajaba el calzado a mano y seguramente vino la época del calzado industrial y esas cosas y además se enfermó, habían quedado muy pobres. Y él muy enfermo hasta que se murió a los 53 años. La familia había quedado sin recursos ninguno, entonces consiguieron un trabajo acá por medio de unos amigos, un señor Isidro Aguerre, que era dueño de un almacén que se llamaba El Vasco Francés, que mi papá le siguió con el mismo nombre. Y bueno, mi papá era repartidor y el hermano trabajaba en el mostrador. De paso te digo que mi viejo siempre me dijo, no sé dónde vas a llegar vos,
pero no te olvides que soy hijo de un repartidor de almacén. Bueno, sigo. Habrían pasado un año, viene un cliente al almacén, quería comprar una pistola de repetición que recién habían salido, y bueno, mi tío Martín le dice que no tenían para vender, pero que el hermano, o sea, mi papá, tenía una para uso personal. Se la mostró, le sacó el cargador, pero el hombre seguramente no sabía que en la recámara quedaba una bala. Apretó, mi tío estaba parado frente, haciendo un paquete, y le pegó en el corazón. Cayó redondo, Martín. En ese momento el almacén estaba ahí donde está Escazur y Pizorno, que ahora está, bueno, estaba ahí. 9 de julio sí. y Garralda, sí, digamos. Ahí está el almacén de los Dumont. Exacto. Bueno. Pero no era de ustedes en ese momento todavía. No, eran empleados. Eran empleados de esta persona que los había tomado. Empleados y habían venido con ropa prestada, no tenían ni 5 centavos. Y bueno, justamente por la pobreza que había, mi papá no podía pagar en un lugar para hacerle el velorio, así que don Eschepati, del viejito Eschepati, que tenía la carpintería, ahí donde vive Teresita ahora, le prestó la carpintería y lo velaron en la carpintería. Eso siempre nos sabía decir papá. A su tío Martín, a mi tío que era Martín. Un chico, ¿qué edad tenía? Claro, era el segundo. Así que los hermanos Dumont que sobrevivieron fueron 3, mi papá, mi tía que estaba en Lobo y tío Oscar. El tío Oscar vino acá con más o menos a los 14 años, por ahí lo trajo papá para trabajar con él. ¿Y Martín, cuando fallece, qué edad tenía? Era joven también. Martín murió el 26 de noviembre de 1912. 12. Y tenía 19 años, 20 años por ahí. Tenía. Y ahí empieza, digamos, la actividad de los Dumont, los hermanos, y eso siguen con el almacén. Bueno, lo que pasa no. Entonces, a raíz del fallecimiento de mi tío, mi abuela no quiso que mi papá estuviera más acá, que fuera para Lobo de nuevo. Así que fue allá y trabajaba en alguna cosita que otra. Pero al poco tiempo, unos 5 años después, se cae muerto el dueño del almacén, que era don Isidro Aguerre. Ya estaba en este lugar el almacén, porque esto había sido de un almacén viejo que se llaman una gente que se llamaba Argúa. Y a Isidro Aguerre se lo compró. Isidro Aguerre se había muerto y yo siempre sentía en casa el viejo Aguerre. Pero un día saqué una partida de defunción para ver quién era el viejo Aguerre y se había muerto a los 32 años. Claro, ya lo veían viejo, sí, claro. Pasaba antes, claro. ¿no? Que a las personas las veían viejas a cualquier edad. Así que cuando se muere Aguerre, las hermanas que estaban allá en Lobo le dicen, bueno, mirá Panchito, anda vos y remata todo, vos sos el que conoces algo, porque nosotros no conocemos nada. Viene acá Rauch como liquidador y se encuentra con el contador del almacén, que era un señor Pinto. Y le dice, pero decime una cosa, vos sabés cómo esto está armado, esto tiene clientela, tiene todo, vamos a regalar esto, ¿por qué no lo compramos nosotros? Y papá le dice, sí, ¿con qué? Si yo no tengo ni 5 guitas. Y bueno, andar a Lobo, a lo mejor por ahí te conseguís, qué sé yo. Bueno, el asunto que se volvió a Lobo, y una amiga de mi... En Lobos había una cuenca lechera muy grande, y había mucha gente, y sobre todo vascos, amigos de mi abuelo, con dinero. Así que le prestaron 5.000 pesos, y con otros 5 que puso, se compraron el almacén ellos en 10.000 pesos. Eso sucedió más o menos en el año 20, 19 o 20. Yo revisé el diario Alem y efectivamente están los avisos con Pinto y Dumont, la razón social que empezó. Después, mi papá tenía algunas debilidades, entre las debilidades que tenía era proteger a los chicos. Y este señor Pinto parece que tenía muy mal carácter, y un día papá tenía recogido porque se le había ido el padre a los chicos de Balbuena, los Balbuena. Uno mellizo le llamábamos, se había criado en casa, la verdad que se quedó a vivir y se quedó a vivir. Y este Pinto
un día le estaba dando una paliza a uno de los chicos. Y mi papá, que era repartidor, andaba en el reparto, volvió. Cuando lo vio que le estaba pegando al chico, se armó el lío y se disolvió la sociedad. Entonces Pinto le dijo que él se iba a ir a Buenos Aires y que le vendía la parte de él. Y bueno, se la vendió en cuota y papá se quedó con el almacén. ¿Su padre solo o con Oscar? No, no, solo. No, porque tío Oscar era del 6 y llegó acá a los 14 años, ya en el 20 más o menos. Sí, ha sido más o menos, por ahí, Claro. porque esto... ¿De qué parte de Europa había venido su abuelo? Mi abuelo, Semper su nivel, es en Bajos Pirineos. Es un pueblo que mis abuelos le decían Sempere, pero es Sempe sur nivel el verdadero nombre del pueblo. Bueno, como verán ustedes, esta entrevista con el escribano Jorge Francisco Dumont va a recorrer muchos aspectos de su vida. Estamos arrancando con lo que es la historia familiar, sumamente rica, porque aparte tiene la particularidad de recordarla de ser un historiador, Jorge, así que obviamente ha reforzado cada dato que tiene desde el afecto, ilustrándolo seguramente con material. Vamos a hacer la primera pausa y seguimos charlando esta entrevista muy especial que estamos haciendo con el escribano Dumont en este primer programa del año de Destino Rauch. Bueno, continuamos en esta entrevista muy especial con el escribano Jorge Dumont, quien tiene muchas historias para contarnos de su vida y seguramente de la vinculación que ha tenido institucional en Rauch. Hablábamos del almacén El Vasco Francés, que después de esa sociedad que se disuelve, viene acá a la esquina de donde actualmente está la pinturería Falabella, en Del Valle y Garralda. Ahí, bueno, me imagino que empiezan sus primeros recuerdos de actividad laboral con su padre, Jorge, usted y bueno, su hermano Omar. Claro, exacto. Sí, yo con Omar nos llevábamos 5 años, o sea que el que más andaba era yo. Después, cuando nació Omar, bueno, estábamos los dos. Claro. ¿Y en esos primeros años qué recuerdo tiene de estar permanentemente en... Y bueno, yo siempre fui un tipo medio así metido. Curioso. Sí, curioso. Andaba con mi papá siempre, yo conocía todo el pueblo porque andaba en el camioncito, un camioncito Chevrolet 27 que tenía de reparto. Y bueno, y todos los empleados que eran, en ese momento se había agrandado el almacén y había como 8 empleados. Como yo era el más chico y era medio, no sé si cascarrabio o medio conversador, no sé, me hacían broncar, ¿no? Así que de chico tuve que aprender a discutir. Y el almacén, uno imagina, almacén de ramos generales, sí, realmente era así, uno podía encontrar lo que quisiera. Sí, de todo. Y teníamos representaciones de pintura, de bicicleta, de radio, porque como tenía mucho movimiento en ese momento, casi todos los viajantes querían tener la representación. Y después se le anexó una sección aves y huevos, y se compraban aves y huevos. Teníamos un equipo adentro de chicas, de 6 o 7 chicas que revisaban todos los huevos en unos aparatos especiales para mandarlo a exportación. Mandábamos exportación por medio de gente de Buenos Aires. Y teníamos un peladero, se mataba y se pelaba ahí donde, ahora quién está, aquí de la esquina de Aveleira y esta es Bolívar. Bueno, ahí un poquito más allá donde supo vivir un señor Di Lorenzo, por ahí, no sé si te acordás. Bueno, ahí estaba el peladero. Así que también había como 5 o 6 empleados que pelaban y se encajonaban. Y bueno, en esa época se mandaba por ferrocarril. Pero después las cosas cambiaron cuando los ingleses ya no tenían nada que ver. Y mandábamos 20 cajones, llegaban 14. Claro. Entonces mi viejo tuvo que comprar un camión y qué sé yo, bueno, es parte de otra historia. Y vendían combustible también, ahí arrancan con la venta de combustible. El combustible papá lo tenía desde el año 29.
Primero lo tenían una gente de Vigurrarena, que creo que eran abuelos de Miriam o alguno de esos, allá en la calle Belgrano, cerca de donde está la panadería La Unión, un poco más allá por ahí, tenían un taller y le habían dado la representación. Y papá era subagente. Bueno, en el año 29 esta pobre gente se fundió también el taller y qué sé yo, y le dieron la representación. Jorge, ¿y qué recuerdos tiene de esos primeros años de la infancia? ¿Se puede decir que era en ese contexto era un chico que vivía la vida feliz? Bueno, ¿o lo veía como, como un trabajo? Lo que te puedo decir así como norma general, yo he sido un tipo con suerte. Lo reconozco y lo agradezco. Yo de chico fui muy feliz, andaba ahí en el almacén para todas las cosas, ya te digo, peleaba con todo, pero incluso aprendí a despachar, a hacer cosas así. Y bueno, después me mandaron al colegio, fui al colegio de cura, que era del padre Basolo, ahí al lado de la iglesia. Eran 2 piezas y las maestras eran las hijas del escribano Pereira, que justamente era el escribano que tenía el registro que tuve yo ahora. Porque su padre, me imagino, Jorge, que pese a su pobreza y a sus carencias, uno después ver en el desarrollo un eje escribano y otro odontólogo, es como que quiso que pudieran superar la vida, ¿no? No se quedó con la idea o le sugirió quedarse en el almacén. No, papá era un tipo medio especial. Me hacía una pregunta a mí y si yo no la sabía, ¿cómo no sabes eso? Es decir, que me tenía siempre medio castigado, como que me tenía que estar informando de todo. Me enseñó a sumar y a restar desde muy chico, y él tenía unos manuales de matemática, porque a él le gustaba mucho las matemáticas, y yo de chico, ahora me olvidé, pero de chico yo multiplicaba cantidades de 2 y 3 cifras. Por ejemplo, 2,48 por 16, yo te la sacaba en el aire, claro, en esos años. Hacía un ejercicio, digamos, que en esos años era muy valorado. Un ejercicio. Y bueno, esa escuela que era la escuela primaria, la claro, de curas, cuando hizo. Bueno, en esa escuela dije mi primer discurso, ya que estamos hablando. De chico. Sí, yo no sabía leer, y entonces la maestra, la de Pereira, me enseñó el discurso viva voz. A la tarde me iba a ensayar y me decía, sí, señor obispo, tal cosa, señor obispo, le vengo a traer bueno, lo aprendí de memoria. Entonces vino el obispo Cáneva era creo que en este momento, y yo parado en la bomba que había en el depósito de la bomba, y con su ramo en flores se lo entregué y le dije el discurso. No me equivoqué nada. Entonces el obispo me abrazó y me dijo, ñatito, tenías que ser. ¿Y cómo siguió después de la escuela, digamos? ¿Termina la escuela primaria y cómo sigue su vida Bueno, la primaria estudiantil? nosotros íbamos hasta cuarto ahí, y para pasar a la del Estado teníamos que dar un examen, porque era una escuela privada. Así que di el examen, lo aprobé y pasé al número 1. Ahí la tuvimos de maestra a Felisa Zanatelli, que era la madre de Tete Zanatelli, que después fue intendente de Tandil. Yo con Tete era muy amigo de chico, porque los Méndez vivían ahí, ahora está el edificio grande ese que han hecho, al lado de mi casa. Yo vivía a las 6:45. Así que andábamos siempre juntos con Tete, porque él era un año un poco menos que yo. Y de ahí, cuando termina, ¿a dónde se va a estudiar? Un dato que nos contó fuera del micrófono, que hoy le preguntaba sobre su cantidad de actividades, y nos contaba que siempre le gustó el campo, pero que de chiquito fue casi forzado que le gustara el campo, lo mandaron al campo. Sí, en realidad me mandaron, pero son de esos mandatos que uno desea que lo manden. Claro. A mí me gustaba ahí. Y ya te digo, caía ahí a lo Bastarrechea, que no había ningún chico. Es decir, no tenía competencia en primer lugar. Y en segundo lugar, como yo era un tipo metido y me gustaba hacer cosas, bueno, me trataban todos, jugamos al truco, a las bochas, todo. Yo tenía, ya te digo, 8 o 10 años, pero a mis anchas. Yo
esos años, en las vacaciones me estoy refiriendo, ¿no? Esos años que pasé en las vacaciones en Batarrechea, la verdad que los computo como los más felices de mi vida, ¿no? Francamente. Pero nos contaba que sus padres habían hecho una consulta médica porque usted en un momento del día levantaba temperatura. Ah, sí, bueno, eso se me pasó, no Claro, sé, nunca me lo... Y le recomendó el médico que fuera al campo. Sí, sí. En el campo se le curaba solo. Sí, por lo menos nunca más. Y bueno, y ahí se va a estudiar cuando termina. Claro, bueno, cuando terminé el sexto grado, no sabía si iba a poder estudiar o no estudiar por la sencilla razón del dinero que siempre faltaba. Así que creo que mi tío Oscar lo convenció a mi viejo que me mandaran a estudiar, y entonces 8 días antes me avisaron que me preparara para el examen. Poco tiempo. Sí, le dieron mucho margen para prepararse. Me fui a ver la Iri Lucchini, no sé, la vieja maestra, que no sé si ustedes la quisieron nombrar, y con un manual que había para examen, porque yo iba a la escuela normal de Azul, y en la escuela normal había examen de selección, es decir, tenías que dar examen y llegar a determinado puntaje. Si no te llegaba a ese puntaje no podías entrar. Y bueno, fui, me presenté y salí bien y entré. ¿A estudiar qué? Magisterio. Magisterio, en Azul. En Azul. ¿Y dónde vivía en Azul? En Azul vivía en la calle Belgrano 426, frente a la comisaría. ¿Qué era, una pensión? Era una pensión, sí. ¿Era con amigos? ¿Con quién vivía? Una pensión familiar era. Eran 2 piezas, una gente muy buena. Yo me sentí muy cómodo también ahí, tuve los 5 años, estuve ahí, nunca me cambié, nunca tuve ningún problema. Estamos hablando del año 1945. Sí, yo terminé en el 47. Claro. El primer año fui en el 43. Recuerdo que estábamos con otro chico ahí en el coso y dice, che, hay revolución en Buenos Aires, la revolución del 43. Yo ya estaba en Azul en ese momento. Bueno, estamos en el año 45, miren todo lo que nos falta por recorrer en esta jugosísima entrevista que estamos manteniendo con el escribano Dumont. Vamos a hacer una nueva pausa y los invitamos a que nos acompañen. La estamos pasando muy bien, esperemos que ustedes también. Bien, seguimos adelante en este primer programa de Destino Rauch, hablando con el escribano Dumont. Estamos en la etapa, Jorge, donde se recibe en claro, magisterio. Yo me recibí en el año 47. 47. De paso, le decía recién a Izquierdo que yo fui abanderado del colegio. Me recibí con 9.47. Nunca lo dije. Nunca lo dije porque mi papá nos había acostumbrado a no hacer... A ser modestos. Y además era una persona que yo venía del colegio y le decía, papá, me saqué un 10 en matemáticas. Es tu deber. Claro, era la obligación, Usted digamos. Me imagino, Jorge, que después de tantísimos años que ha faltado su padre y de la manera que lo recuerda, tuvo una significación importantísima en su vida la ausencia, ¿no? Usted tenía 19 años cuando él falleció. Sí, la verdad que fue durísimo. Fue durísimo. Yo venía al almacén y me encerraba a llorar solo. Y Omar tenía 14. Y Omar tenía 14, sí. Omar tenía 5 años menos. Y falleció muy joven, tenía 55 años. Papá sí, 55, no había cumplido los 56. Y cumplía el 4 de junio y murió el 8 de mayo. ¿Y su madre? Y bueno, mi mamá también, ¿no? ¿Cuánto vivió? Sí. No, mamá vivió 92, mamá. Mamá me salvó, me salvó la longevidad. Fue la protección, aparte, sí. En esos años de juventud, digamos, cuando falta la imagen paterna, ¿no? Y bueno, y se recibe en Magisterio en Azul, sí. ¿Y cómo sigue ahí la historia? ¿Cómo aparece la escribanía? Y bueno, el tema aparece así. Estaba el flaco Dualde, que le decíamos nosotros, venía a ser el marido de aquel muchacho, hijo de aquella señora, cuando vos viniste una vez a pedirme que certificara una firma. Sí, ¿te acordás? Estamos contándole a la gente también cuestiones particulares, sí. Bueno, y
donde iba, ahora voy a ser Dualde. Sí. Y Dualde y otro que se llamaba, bueno, no me voy a acordar, Luis Verne Montedónico, me dicen, che, decime una cosa, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿No vamos a estudiar? Y qué sé yo no tengo plata y no puedo ir a ningún lado. Dice, pero vos sabés que se puede estudiar libre en Córdoba y además tenés la ventaja que no tenés que dar las equivalencias, porque los maestros nos pedían equivalencias y las equivalencias nos llevaban un año. Como en Córdoba no pedían las equivalencias, entrábamos directamente. Así que yo le vine y le dije, papá, mirá, yo no quiero costar nada, pero estudiaría acá, tendría algún gasto de comprar un libro, alguna cosa. Y bueno, papá en ese momento ya estaba bastante enfermo, tenía que ir a Buenos Aires, lo acompañé y iba estudiando yo en el viaje. Me había recibido en noviembre y en diciembre aprobé la primera materia en la Universidad de Córdoba. ¿De abogado en ese momento? No, de escribano. Ya directamente. En ese momento había carrera de escribano. Carrera de escribanía. Sí, y después, no sé, 2 o 3 meses después, más o menos en marzo, abril, di la segunda materia y la aprobé. O sea que en el momento que muere mi papá, yo ya tenía 2 materias aprobadas en la Universidad de Córdoba. A partir de ahí tuve que dejar como 2 años, ayudarle a mi tío en el almacén y todas esas cosas. Y bueno, la cosa vino al revés. Hasta que un día Ortúzar me dijo, el doctor Ortúzar, que era muy amigo mío, me dice, mira, si vos te seguís quedando acá no te vas a recibir nunca. Hacé lo que tengas que hacer, pero andate a Córdoba a estudiar. Y bueno, un día le dije a mi tío, bueno, mira, yo me voy a estudiar, si me podés arreglar con algo, me arreglás, y si no, veré si trabajo o alguna cosa. Y bueno, efectivamente me mandaba todos los meses unos pesos, hasta que un día vino un señor acá a cazar al campo, qué sé yo, qué sé cuánto, don Pedro y don Juan y qué sé yo. Este señor es director del Banco Nación. Sí, mucho gusto, ¿cómo le va? Entonces mi tío, don Nemesio Esponda, le dice, y este chico necesitaría algún empleíto, ya se le ocurrió algún empleíto allá en Córdoba para estudiar, quiere estudiar. Bueno, no, capaz que vos te animás a dar el examen. Sí, le digo yo, ¿cómo no voy a dar el examen? Bueno, tomé esta tarjeta, yo le voy a hablar por teléfono. Así que me presenté a Córdoba con la tarjeta de él, me tomaron el examen. Yo en ese momento ya tenía aprobado comercial primero, es decir, que sabía bastante documentación, así que lo pasé bien. Y entré a trabajar al Banco Nación de Córdoba. Así que estudié trabajando en el Banco Nación de Córdoba. Jorge, y ahora vamos a volver a esa etapa de su vida, pero... Sí. Siguiendo con esto, escribano, ¿usted se jubiló ya o está en periodo de jubilación? Yo presenté la renuncia y presenté la documentación, porque los escribanos tenemos que justificar que no debemos nada a nadie. Entonces presenté el certificado del juzgado notarial de La Plata, que no tengo ninguna sanción, presenté uno de ARBA, que no debo nada por ningún impuesto, y con toda esa papelería lo presento al Ministerio de, bueno, no sé, Sí, de justicia será. De justicia. Sí. Pero digo, le preguntaba porque, para repreguntar, me imagino que no, en ejercicio, digamos, no debe haber escribanos en el país, muchos que tengan la edad con la que usted ha estado ejerciendo hasta ahora. Y no debe haber, ¿no? Sí, yo hice, para seguir trabajando, hice un juicio. Bueno, esa es otra historia para contar. Cuando la ley, el artículo 32 de la ley notarial dice que se puede ejercer hasta los 75 años y que ahí te tenés que jubilar obligatoriamente. Pero una escribana de ahí del norte, no sé si Vicente López, por ahí, hizo la cuestión. En la cuestión diciendo que se cercenaba el derecho a trabajar y que las condiciones psíquicas eran suficientes para trabajar y qué sé yo. Bueno, el asunto que hizo la cuestión, llevó a la Corte de la provincia y lo perdió. Entonces lo siguió en la Corte Nacional y en la Corte Nacional lo ganó. Entonces, como yo tenía un amigo que había hecho también el juicio, me dio la fórmula y lo fui a ver a un ex amigo mío y seguramente amigo tuyo, Carlito Echevesti. De Rauch. Sí, excelente abogado, buenísimo. Le di y me la sacó
en la corte me la sacó rajando, así que pude seguir trabajando hasta ahora. Jorge, y cuando usted regresa a Rauch y empieza a ejercer, me imagino esos primeros años de trabajo aquí, nunca hubo muchos escribanos porque la ley no lo permite, pero esa imagen del escribano siempre fue como una imagen no sé si decirlo de poder, pero siempre se le dio mucha importancia, ¿no? Al escribano en los pueblos, ¿no? Sí. Y sobre todo en esos primeros años. ¿Cómo lo veía usted? Bueno, yo cuando yo vine acá a trabajar, en realidad el que trabajaba mucho era el escribano Paulillo. Había estado prácticamente como 10 años casi solo trabajando. Después se había venido Cacho Ferreira, el escribano Ferreira, que se hizo muy amigo mío. No sé si no le gustaba mucho la profesión o no trabajaba casi nada. Y se había recibido también de escribana la señora de Paselli, que también estaba trabajando. Y bueno, yo en realidad, como siempre he sido tipo de llevarme bien con toda la gente, me hice amigo de todos los escribanos acá. Incluso impuse algunas reglas de mi cosecha, por ejemplo, hacer las vacaciones, no dejar el pueblo sin escribano. Cuando tomamos las vacaciones, dos salían y dos no, y qué sé yo, bueno, una serie de cosas así. Y bueno, tuve mucha suerte porque en ese momento estaba Casa Garralda y Rivero Ugarte. Y don Paulino Petri era muy amigo de mi papá, así que cuando yo empecé a trabajar me empezó a mandar todo el trabajo. Y Ernesto Arribere, el padre Ernestito, de pantalón corto se venía al almacén de mi papá porque yo estaba en el campo y se quedaba a dormir, así que era como la familia, así que de la casa Rivero Ugarte también me mandaban trabajo, entonces con eso empecé a mover y me fue bien, a mí me fue bien. ¿Y siempre aquí o acá en la calle Garralda, me estoy refiriendo, donde estamos realizando la entrevista, sí, o empezó en otro lugar físicamente a trabajar con la escribanía? No, acá. ¿Siempre acá? No, yo tuve tres lugares, uno le alquilé a los La Sala. Ahora creo que hay un comercio no sé, creo que es de la chica esta que es casada con el juez de falta. Después, cuando hice mi casa, con un crédito del Colegio de Escribano, traté de agrandar el crédito y poner la escribanía ahí. Así que me traje la escribanía a casa, pero resulta, en esa época lo tenía a Boy de empleado. Por Rubén. Y bueno, pero resulta que se me empezó a llenar de papeles la oficina y ya no me claro. Así que en ese momento había fallecido don José Dulce y la familia loteó estos lotes. Y bueno, me compré este lote y después me hice la escribanía a gusto. Lo fui a ver a Alberto Almando, que fue el que me hizo el plano. Y bueno, y desde entonces estoy acá. ¿Y los primeros años como escribano fueron abocados solamente a su actividad profesional o ya ahí empezó a picarle el bichito de todo lo que tiene que ver con las instituciones, con otras actividades? ¿En qué momento se vuelca a la docencia? Bueno, en realidad todo se fue dando un poco así por la fuerza de las cosas. Porque, por ejemplo, ¿cómo entro al Colegio Nacional? Yo había venido acá. Tal vez las chicas de Molinuevo, la hija del doctor, sabían que yo era buen alumno, no sé, porque ella me veía a mí de abanderado allá. El asunto es que cuando vengo acá me llama el doctor y me dice, vos me tenés que ayudar, tenés que hacerte cargo de alguna cosa. Y bueno, doctor, yo le digo, yo soy maestro, tengo ganas de estudiar, pero yo no soy profesor de nada. Bueno, entonces dice, no, yo por este momento lo que preciso es un profesor de educación física. Porque la estaba ejerciendo Ortiz Torre y no quería seguir más. Y bueno, así que fui profesor de educación física del año 48 al 49. Muchos, le digo, se están enterando ahora, entre ellos yo, que usted fue profesor de educación física, porque lo tenía solamente vinculado, ahora vamos a hablar de eso también, claro, de los que fuimos alumnos del profesor Dumont. Pero lo invito a que hagamos una breve pausa nuevamente y nos metemos a hablar un poquito de la parte de la historia de Jorge como profesor y también en otras actividades que desarrolló en esos años. Ya estamos hablando de los años 50. Ya venimos.
Bueno, seguimos adelante en esta entrevista con el escribano Jorge Dumont en esta primera entrega de Destino Rauch 2019. Estábamos hablando, Jorge, de esta etapa donde de alguna manera iba a decir lo humanizó, no porque no es que no, pero sí lo relacionó mucho con una parte de la sociedad que no se vinculaba tanto, que eran los estudiantes, ¿no? Claro. Cuando empieza como profesor. Sí. Bueno, yo, como te digo, a ver dónde iba, porque yo cuando me vine de Córdoba. De Córdoba, no sé si debo decirlo a esto, pero la verdad hay que decirla. Yo era empleado del Banco Nación. Una noche nos reunieron en el Banco Nación y nos dijeron que teníamos que denunciar a la gente que hablara mal del gobierno. Yo le dije al jefe, tenga mi renuncia para mañana, yo no soy tipo que voy a hacer una cosa de esta. Y dejé de trabajar. Me faltaban 2 materias. Me vine acá, las estudié libre, me presenté y me recibí. Nos recibimos juntos, ¿sabes con quién? Con Jorge Giovanetti, no sé si te acordás. Nos dieron el diploma a los 2 juntos. Después el pobre Jorge se murió. Y nos contaba que fue profesor de educación física. Una curiosidad porque tiene que ver ya con lo personal. Yo lo tuve como profesor en el Nacional en la década del 80, como profesor de filosofía y como profesor de literatura. ¿Por qué aparece en su vida? Bueno, aparece porque yo estaba, fui profesor de educación física y mientras era profesor de educación física, Mirta Molinuevo estaba estudiando letras en La Plata y tenía que ir a dar examen y ella daba literatura. Entonces me llama y me dice, decime, ¿no me reemplazarías vos en literatura? Y le digo, mirá, yo de literatura, a mí me gustó leer y todo, y tuve buenas notas, pero yo profesor no soy, te aclaro bien, porque... No, pero vos reemplazame por 2 meses, qué sé yo. Bueno, 2 meses que tuve 33 años de profesor. Y cuando nosotros estudiábamos con Jorge, le cuento a la audiencia, que seguramente muchos que están mirando han pasado también por sus aulas, el escribano tenía un método que era la sinopsis, que era una ayuda a memoria muy generoso que teníamos, que todos hacíamos una pequeña trampita y en realidad terminábamos resumiendo todo, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió el tema de la sinopsis? O si no es que se le ocurrió, ¿de dónde lo sacó? Bueno, yo en casi todos los lugares donde he estado trato de ser creador, pensar alguna cosa, ¿viste? Bueno, un día se me ocurrió eso, porque yo digo, el tipo para hacer la sinopsis tiene que leer. Claro. Porque si no, no me aseguraba yo cómo leía el tipo, no me leía nunca. Entonces, para hacer la sinopsis, por supuesto que siempre los que esquivan el bulto le buscan la vuelta, porque después me enteré que la sinopsis la hacía uno y los demás la copiaban. La copiaban, sí. pero yo algunas veces la hice, le voy a decir la verdad. Y bueno, educación física, filosofía, literatura, ¿y alguna más? Claro, bueno, entonces, como te digo, di literatura y me fui a Córdoba a dar las últimas 2 materias que me faltaban. Así que en ese momento se reciben los primeros bachilleres, que habían sido alumnos míos, y recibí una hermosa carta de ellos agradeciéndome y qué sé yo, qué sé cuánto, que eran Cachotegui, Yola Pizorno, el Gordo Piombo, los 2 hermanos Palmieri, eran los primeros bachilleres. Jorge, ahora vamos a volver a la parte de su actividad en las instituciones y todo lo que hizo, pero me gustaría hablar un poquito de la familia, porque veo que tuvo mucha influencia en su vida su tío Oscar. Sí. Y sus 2 hijos también fueron personas de mucha reconocida trayectoria, sobre todo en la política. ¿Ustedes eran amigos de chicos? ¿Tenían relación? Nosotros nos criamos como hermanos. Como hermanos. Con Mario José Gabriel y mi hermano, los 4 éramos Dumont, éramos como hermanos los 4, andamos siempre juntos. ¿Y cómo, porque me imagino, pasa en la actualidad, ¿no? Pero después, si bien recorrieron un camino político en común, desde un mismo partido me refiero, pero de alguna manera en sectores distintos, ¿no? ¿Eso cómo influyó, digamos, los alejó en algún momento, los distanció? No, porque nosotros fuimos criados en mi casa libremente. Es decir, allá mi viejo pensaba una cosa, pero yo podía pensar distinto. Cuando mucho conversábamos. Y mirá, yo le decía a mí, me parece que no tenés razón, y él me decía a mí, bueno, tenés razón, pero nunca decíamos la disidencia política, la llevábamos a la relación personal.
Incluso te voy a decir, yo entre mis mejores amigos, 2 de ellos eran peronistas, muy amigos míos. Nunca, para mí no era una torpeza. Yo interpreto de otra manera, yo te digo, esto es un sobre. Vos me decís, no, esto no es un sobre, esto es otra cosa. Y bueno, es tu idea, yo tengo la mía, pero no nos vamos a tirar el sobre por la cabeza, por eso. Y esa forma de ver la política en algún momento distinta se cristalizó, digamos, cuando, por ejemplo, usted fue candidato a intendente, sí, por una línea que era opositora a la sí, de, exactamente, a la de Oscar y a la de José Gabriel. ¿Eso cómo influyó en su vida? ¿Lo vivió como, de alguna manera como una frustración no haber podido o simplemente fue un momento de su vida? No, porque yo soy, digamos, es muy difícil jugarse a sí mismo, ¿no? Pero yo no tengo ambición. Hay gente que se mata por ser intendente o por ser gobernador o por ser diputado. No, yo lo que soy un tipo que me gusta trabajar y nada más. Trabajar por una causa, por una obra, por alguna cosa. Es decir, yo en el comité era candidato en ese momento. Era candidato de los viejos, qué sé yo. Bueno. Línea nacional, año 1982, estamos hablando, cuando vuelve la democracia. Claro. Viene el alfonsinismo y ellos lo eligen a Hernán Esponda. Nosotros con los chicos de Esponda también éramos de la barra, andamos siempre todos juntos. Hernán, casualmente, era mi preferido, porque Hernán era medio díscolo y siempre medio lo retaban y yo siempre lo defendía. Así que con Hernán tenía una relación un poco especial. Cuando se recibió de médico, era mi médico. Era casi mi mejor amigo de los mejores. Cuando vino una noche y me dijo, mira, yo voy a ser candidato a intendente de la otra línea, sabiendo que yo era el candidato, le digo, y estás en tu derecho, me parece muy bien. Pero eso sí, yo ya retiré un poco el caballo. Ya no hice casi trabajo político ni nada. Lo dejé que siguiera él casi, así que... Qué historia, porque estamos hablando de 2 amigos, sí. Medio en la familia también, ¿no? Sí. Los Esponda, por lo que dijo claro, usted. son primos. La madre de los Esponda es hermana de mi mamá. Claro. Y bueno, y se encuentra en esta disyuntiva que, bueno, hizo que usted... Y después de eso, de esa candidatura, digamos, más allá de su vinculación con el Comité Radical, que la tuvo mucho... ¿Se sintió con ánimo de volver a participar en algún cargo político o algo, o se alejó directamente? Bueno, hubo algunas cosas que en realidad nos ofendieron un poco a los viejos. El alfonsinismo trajo mucha gente que no era radical. Yo veía gente, no los quiero nombrar, pero había gente que quería modificar la carta orgánica del partido, que yo no habían sido ni radicales ni nada. No venían hacia nosotros. Y bueno, en un determinado momento prácticamente nos habían echado a los viejos. Yo, como fui a trabajar, no fui a lucrar ni a nada de eso, yo tenía las manos libres para salir cuando quisiera, o sea que me vine para mi casa, nos vinimos, a los 3 meses nos vinieron a buscar. Claro. Yo digo, sí, yo voy a trabajar por el radicalismo como siempre, le digo, yo lo que les digo es que los que ocupen los cargos, que hagan las cosas bien. Porque si nos van a echar a nosotros y van a hacer macanas, entonces prefiero que renuncien y se vayan. Y dentro de esa actividad partidaria que tuvo mucha actividad también, mucha participación en el periódico Alem, siempre. Y bueno, como yo también soy una especie de periodista vocacional, sí, siempre llevábamos el diario. Yo leía la vez pasada cuando decía el diario cumple 100 años, si supiera... Como dijo San Martín, yo y mi almohada sabemos lo que me costó la cruzada de la cordillera de los Andes. Claro. Yo y mi almohada sé lo que costó tener el Alem con 100 años, ¿no? Porque siempre con escasez de plata, con rotura de máquinas, bueno, ustedes conocen todos los temas de eso. ¿En qué momento de su vida, de todo esto que estamos hablando ahora, aparece el historiador, digamos? También fue vocacional, pero ¿en qué momento se le despertó? Bueno, eso fue, si tengo que buscar un culpable, como dicen, tengo que buscarlo a Pedro Horacio Petreñi. Pedro Horacio Petreñi era un hombre que vino del campo,
con una extraordinaria inteligencia, y de chico era vocacionalmente historiador. Y bueno, como yo soy un poco aficionado a todo, empezamos a hablar y empezamos a hablar. Y ya te digo, yo no fui historiador, pero como leía, como te dije, esa vuelta andaba buscando datos de... Bueno, le dije a él, del doctor, ¿cómo es? Médico, José Ingeniero. Así que yo tenía elementos o conocimiento como para aprenderme en el asunto. Así que empezamos a buscar datos, y empecé a trabajar con él. De ahí vino la cosa. Pero yo un historiador así neto, 100% nunca supe. Fui un aficionado, digamos, y ayudante de Horacio, ¿no? Él sí, él era nato, era un historiador nato, buscaba datos por todos lados, andaba por todos. Y fíjate que él, cuando hizo el servicio militar, pidió permiso a los superiores para ir a los archivos a ver datos de Rauch. A los 20 años, y un chico de campo. Muy curioso. Claro. Está bárbara la charla con el escribano Dumont, la verdad que la estoy pasando muy bien. Estamos aquí, por más que no salga en cámara Alejandro, que recién lo mencionó el escribano, nos está haciendo cámara Elías. Vamos a seguir un ratito, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de la familia. Quiero que me cuente un poquito de cómo se conoció con su mujer y toda esa parte que también seguramente es muy linda. Ya venimos. En esta entrevista con el escribano Dumont, quien nos está contando su vida y la estamos disfrutando realmente. ¿Cuándo aparece su señora en su vida? Bueno, ¿cómo la conoce? Yo en mi vida he sido medio organizado. Es decir, yo como de joven sabía que no tenía posibilidad de casarme, ninguna cosa, nunca tuve novia. Nunca tuve novia. Y bueno, pero ya había pasado los 25 años, ya había empezado a trabajar de escribano, entonces ya estaba llegando el tiempo de que, bueno, de esas cosas que antes había una confitería ahí en la esquina, la confitería Molfesa, no sé si vos la empezaste a conocer. Ahí al lado de Nativa. Claro, yo tenía 28 años, andaba solo, sabía salir a pasear con el gordo Verazain, me acuerdo de noche, sabíamos ir al cine. Y entro y estaban las chicas Basagastegui y estaba esta chica. Y bueno, la miré y me gustó. La verdad que era muy joven, calculé que era demasiado joven para mí. Y bueno, pero la invité a bailar, salimos y empezamos a conversar y hace 60 años que estamos conversando. 60 años. Dora. Dora. Y con ella tuvieron 3 hijos. 3 hijos, sí, 3 hijos, sí. Adriana, que es la mayor, Fernando y Micaela. ¿Que le dieron cuántos nietos? Y hasta ahora tenemos 5 nietos y 2 bisnietas. Era, por lo que cuentan, no estaba dentro de sus prioridades lo que muchas veces llamaban la salida, la juerga, pero usted lo vincula mucho a que no tenían posibilidades tampoco. No, yo siempre me cuidé bastante físicamente, es decir que yo todo lo que me trajera problemas de tipo físico no lo hacía. Yo nunca me puse borracho, nunca hice... Yo como siempre hice deporte a la vez, claro. Me cuidaba. Yo soy de los tipos que me gustaba siempre acostarme temprano, ir de farra, muy obligado, a alguna despedida, alguna cosa que estaba obligado a ir porque es muy amigo el tipo, claro. Pero si no, muy poco, ¿no? Y en el relato de todas estas historias de vida que me ha mencionado, lo escuché varias veces decir igualmente que éramos muy amigos. ¿La vida le dio muchos amigos igualmente? Sí, he tenido muchos amigos, mejor dicho, muchos conocidos. Y amigos he tenido, sí, se puede decir que buenos, no gran cantidad, pero muy buenos. Jorge, ahí mencionó el tema del deporte. Le cuento yo a la gente, bueno, quienes me conocen saben que soy muy amante de la pelota paleta. Tengo hijos que juegan a la pelota paleta y tuve
la posibilidad de jugar con el escribano Exacto. hasta no hace tanto, ¿no? Sí. Recién nos contaba fuera del micrófono que se dejó de jugar a los 80 años, Sí. jugó hasta los 80 años, hasta hace 10. Y ganamos algunos partidos. Sí, sí, jugamos de compañero. Y Jorge era de cuidarse tanto y tan pulcro, voy a contar una intimidad, que cuando paraba el partido y entraba otra pareja a jugar, se sacaba las zapatillas de deporte, Sí. ¿no? Y se ponía zapatos. Sí, sí. ¿Por qué hacía eso? Bueno, costumbre. Costumbre de Costumbre, cuidarse. sí. Y después cuando volvía a jugar se ponía otra vez las Sí, zapatillas sí, deportivas. sí, sí, sí. ¿no? Pero siempre nos llamó la atención, un caso fue el suyo y otro fue el de Ramoncito Basagastegui. Sí, sí, que sí. Ramón también jugó hasta... Éramos muy amigos. Sí. Bueno, con Ramón pasó una cosa. Y me dice, che, vamos a jugar a la cancha abierta, porque ya había comprado Candileja acá. Claro. Sí, pero yo hace mucho que no juego. Pero dejate joder, yo tengo 72 y voy a jugar. Y bueno, vamos. Y Empezó a los 55 a empecé jugar. empecé de nuevo a los 55. Ya había jugado antes. Sí, sí. Empecé de nuevo a los 55, más o menos. ¿Y qué otro deporte practicó? Y bueno, yo cuando estaba en Azul hacía un poco de básquet también, porque era amigo de unos chicos que habíamos hecho casi juntos. Yo también andaba en el asunto que se llamaba Velocidad y Resistencia. Y sabíamos jugar. Yo no fui nunca bueno para básquet, pero cuando fui profesor de educación física lo traje a Raúl a básquet. Y se jugó el básquet acá una temporada, pero no entró después. Hicimos la cancha esa o la empezamos, después la mejoraron, era una canchita que había en la iglesia, atrás de la iglesia. Sí, recuerdo. Bueno, esa la habíamos empezado nosotros. Jorge, preguntarle por sus participaciones en las instituciones sería estar horas, ¿no? Porque usted, la biblioteca, la asociación becaria, la Fiesta Nacional de la Barraza, muchísimos años presidente. Sería imposible ver en cuántas estuvo, porque me imagino que ha estado en casi todas las de Rauch. Pero ¿en cuál se puede decir que se ha sentido más representado? Y bueno, yo por ejemplo, en la biblioteca, como de chico me gustaba ir a leer y yo iba mucho, así que yo me sentía como en mi casa. Yo en la biblioteca conocía dónde estaban todos los libros, así como el empleado de la biblioteca. Claro. Estaba don Pedro Betti, me acuerdo en aquella época, y después siguieron las chicas, Magdalena. Y un día me vino a ver Alberto Mora y me dice, mira, che, precisamos que seas presidente por un año, después arreglamos. 15 años estuve. Como cuando Mirta le ofreció Claro, 2 meses igual, de literatura igual. y tuvo 33 años. Exactamente, igual. Sí, y bueno, ahí en el Nacional también. Un día faltaba que no había quien, venía el doctor Molinuevo. Yo pensé que teníamos bastante diferencia, pero era muy amigo con Molinuevo. A él le gustaba hablar conmigo y todo, porque nos sabíamos encontrar. Y yo venía del colegio y yo iba en auto, me hacía subir al auto y sabíamos estar charlando largamente. Era un hombre muy culto, muy sesudo. Y bueno, por muchos años fuimos muy amigos, así, ¿no? O sea que la biblioteca, volviendo a la pregunta, es donde por ahí siente que mejor se sintió trabajando en las instituciones, por ahí para destacar. Y yo te digo, yo me he sentido bien en todos lados, porque como yo no voy nunca a sacar un mensaje para mí ni nada por el estilo. Entonces, lo que a otro le molesta porque quiere ser secretario, porque a mí no me molesta eso, así que porque yo voy a trabajar. Yo quiero ser secretario, bueno, vos sos secretario, vos sos presidente, yo no le disputo nada a nadie y nada. Yo voy a trabajar, yo creo que incluso el país tendría que ser así, que toda la gente se pusiera a trabajar, no a ocupar puestos y esas cosas. Me parece que, bueno, se necesitará que haya quien ocupe un puesto y que tenga responsabilidad, pero lo principal, por lo menos, es lo que yo aprendí en mi casa y lo que sigo sosteniendo. Lo principal es trabajar desinteresadamente en las cosas, ¿no? Y probablemente desde muy chico, lo que nos contaba hoy en la producción con Alejandro, en su afán de que Rauch pudiera crecer, de aquel Rauch que usted conoció desde el principio del siglo, fue lo que lo llevó a participar tanto. Sí, cuando hicimos Progresa de Rauch, por ejemplo, la idea era esa, empezamos con el hotel, pero la idea era hacer el hotel y venderlo, y con esa plata hacer otra cosa y hacer otra cosa. Pero después, claro,
las cosas no salen como uno idealmente las había pensado. Pero digamos un poco su obsesión, Jorge, era tratar de que Rauch siempre fuera más lo que era. Sí. Una cosa que me molestaba a mí, por ejemplo, estar en Buenos Aires o en La Plata. ¿Dónde sos vos? Yo de Rauch. ¿Dónde queda Rauch? Eso me mataba. Una puñalada. ¿Y cómo lo ve hoy a Rauch? Si tuviera que hacer una Bueno, yo a Rauch lo veo muy bien, lo veo con gente que tiene ganas de trabajar, de hacer cosas. Por supuesto que no podemos entrar a hablar muy profundamente porque tenés que entrar a ver la productividad que tiene el partido y todas esas cosas, la posibilidad de establecer la industria y todo eso. Yo cuando tuve alguna gravitación en la municipalidad, como estuve a cargo de la municipalidad, porque Petreñi me dejaba a cargo a mí cuando él se tomaba vacaciones, yo hice la comisión de industria, me acuerdo que lo había puesto Hernández presidente, siempre buscando de alguna cosa, buscarle trabajo para la gente, darle movimiento. Porque Raúl, cuando yo era chico, era una cosa muy triste, era muy... me acuerdo don Manuel Vidar, que era muy amigo mío, bueno, no sé si lo conociste, era tío de Perico Vidar, bueno, ahora viene a ser tío abuelo desde chico. De Pedro. Me decía, vos sabés, en el año 20 y pico, a Raúl venía una sola revista, y la compraba yo y le iba a buscar al tren de la noche de las 11 y pico. Claro. Y dentro de toda esa actividad que usted ha tenido, que ha sido tan prolífera, está una participación muy fuerte en el Colegio de Escribanos, porque ahí siempre tuvo... Bueno, ahí también tengo un capítulo aparte. Mi vida en el Colegio de Escribanos comienza porque yo había participado en el club estudiantil, también en la escuela era medio motor. Nosotros en Azul, aparte de otras cosas, teníamos un centro que se llamaba Horizonte, un centro cultural que lo habíamos hecho aparte del colegio con otros muchachos, donde dábamos unas charlas y teníamos actividades. Así que, bueno, en el año 57 yo ya estaba ejerciendo la profesión y se hace en Tandil una reunión de escribanos que son unos congresos que los escribanos le llamamos jornada. Y yo lo leo en el diario y digo, pucha, que sería lindo ir a ver esto. Así que bueno, ya cuando lo vi ya había pasado. Pero me fui a Tandil y hablé con un escribano que era el secretario en ese momento de la delegación y le digo, che, ¿cómo es el asunto de la jornada? Porque a mí me gustaría aprender, porque yo no sé nada, me recibí, pero me falta saber muchísimo y a lo mejor con eso puedo aprender. Y dice, sí, no, si no tenés obligación de pagar nada y nada, lo que tenés que venir y qué sé yo. Y bueno, entonces empecé y como me gustaba escribir, yo en todas las jornadas presentaba un trabajo. Bueno, habían pasado 3 o 4 jornadas cuando le celebramos un día una fiesta acá a los 25 años del escribano Paulillo. Ese día se vinieron de La Plata 2 miembros del consejo directivo y me llamaron. Me sacaron en un auto a dar una vuelta por el pueblo y me dijeron, a vos te precisamos en el consejo. No, le digo, si yo tengo una escribanía muy chiquita, no puedo hacer eso. No, a vos te precisamos, buscarle la vuelta, vos te precisamos allá y qué sé yo. Y bueno. Ahí arrancó. Empecé a ir con sacrificio porque yo no quería dejar sola la escribanía, era chica, tenés que atender a la gente, así que lo hice siempre con mucho sacrificio. Salía a las 3, a las 4 de la mañana de acá, hacía lo que tenía que hacer allá y para las 10 de la noche estaba de vuelta y bueno, y seguía trabajando. Y bueno, y allá me fue muy bien, ya te digo, una vez que hasta gané, no sé si te había dicho vos al otro muchacho, gané las elecciones de presidente. Pero la representación indirecta del otro candidato lo convenció a los convencionales que lo votaran a él y bueno, está bien. Pero a mí siempre el consejo, yo nunca en el consejo busqué ningún puesto, siempre me llamaron, eso es una especie de orgullo que tengo. Así que un día me dijeron si quería integrar la comisión de
de consulta. Y bueno, la Comisión Central de Consulta es una comisión que tiene el Colegio en La Plata, que tiene sucursales en cada delegación. Es decir, cuando un escribano tiene un problema que no lo puede solucionar o que no se le ocurre, consulta a la delegación. Si en la delegación no le encuentran la vuelta, se la mandan a la central. Bueno, me invitaron para estar en esa comisión, estuve de vocal y más o menos a los 5 años me pusieron de presidente, sin buscarlo. Estuve como 20 años de presidente, porque los presidentes se reeligen cada 2 años. Y bueno, es una comisión importante, grave. Yo cada 2 años cuando venía el presidente nuevo lo iba a ver y le decía, bueno, mira, yo estoy ahí, pero si vos tenés algún amigo que querés ponerlo, no, quedate, tranquilo. En todos los cargos que ocupó lo convocaron por un poquito de tiempo. Sí, todos me llamaron. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última, y vamos a cerrar este lindo programa que hemos hecho con el escribano Dumont. 90 años, toda una vida dedicada a la escribanía y a la participación en las instituciones de nuestro medio, que ha sido mucha. Ya venimos. Bien, último bloque de este Destino Rauch, el primero del año. Estamos con el escribano Dumont en la última parte. Recién estábamos en el bloque anterior hablando de todo lo que significó su participación en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Dentro de lo mucho que significó en su vida, hay un capítulo importante que tiene que ver con lo internacional, que era representante a nivel nacional. Fui 6 veces. Y le permitió hacer 6 viajes, Uruguay, Grecia. Sí, estuve, bueno, primero en las primeras veces fui medio de oyente, porque uno tiene que aprender, como todas las cosas. Pero después ya me habían dado alguna jefatura, y estuvimos en Grecia. Ahí ya era una especie de segundo jefe, que me tengo que hacer cargo un poco. Y después ya escribí prácticamente una buena, mejor dicho, yo tenía 4 escribanos a cargo mío que hicimos la ponencia para llevar a Italia, a Florencia, así que en el Congreso de Florencia ya fui secretario de una comisión y qué sé yo. Ahí nos fue bastante bien y bueno, fueron 6 veces. Jorge, llegando al final de la nota, si obviamente su profesión ha sido básicamente de escribano, ha tenido muchísima actividad en los colegios, por lo que mencionaba recién el Colegio Nacional. Si usted tuviera que autodefinirse, ¿cómo se definiría? ¿Qué ha sido? Persona? No, en el trabajo, digamos, usted, ¿cómo se siente más satisfecho trabajando como escribano, me imagino? Esa es su profesión. Bueno, yo te digo, yo me considero un hombre de suerte. Cuando estaba en 5º año no sabía qué iba a hacer. Me metí en la escribanía porque, ya te digo, porque Dualde y Montedónico me indujeron un poco y la verdad que la acerté, porque la profesión de escribano a mí me encaja lo más bien, me siento muy cómodo y bueno, eso es. ¿Y qué va a hacer ahora cuando se retire? ¿A qué va a dedicar su vida? Cuando me retire voy a tratar de venir a la escribanía todo lo que puedas. No seré el escribano va a ser esponda, pero bueno, pues ayudaré y qué sé yo hasta que la naturaleza diga que hay que parar. Está bien. Bueno, ¿se siente todavía con muchas ganas? No, hasta ahora bien, sí, bien, por lo menos según mi criterio la cabeza me funciona. Bueno, Jorge, le quiero agradecer esta nota, este rato que estuvimos. Para mí es muy especial porque, más allá de que uno pueda haber tenido relaciones laborales en los últimos años, tengo muy presentes esos recuerdos de alumno, que más allá de que alguna vez nos portábamos mal y lo hacíamos renegar, pero tenemos muy buenos recuerdos, y también como un compañero de paleta en alguna oportunidad. Así que bueno, le agradezco mucho y si quiere agregar alguna otra cosita. Bueno, no, yo le agradezco a ustedes que se hayan molestado y que no sé si merezco un reportaje especial, pero ya te digo, yo lo único que he hecho en mi vida es trabajar y dentro de lo que he podido trabajar por Rauch. Ha sido siempre un poco mi obsesión. Gracias, Jorge. Jorge Francisco Dumont, hoy nuestro primer entrevistado en este nuevo ciclo y seguramente
una persona muy reconocida con una gran trayectoria en nuestro medio. Ustedes, invitarlos a la próxima semana donde estaremos con otro nuevo Destino Rauch. Será hasta entonces.